Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, estamos hoy presentando el conocimiento sobre la recepción del derecho internacional en el orden jurídico interno. Para ello dimos lectura al texto La primera sentencia internacional condenatoria en contra del Estado mexicano, escrito por Eduardo Ferrer MacGregor y Fernando Silva García. Y a continuación responderemos algunas incógnitas para ayudarnos a entender un poco más sobre la materia. ¿Cuáles son los tribunales regionales en materia de derechos humanos? Bueno, estas son instituciones que operan en dos planos de manera simultánea. El primer plano está enfocado en resolver controversias concretas sobre derechos y libertades que se dan entre los individuos y los estados. El segundo plano establece los criterios generales de validez que ambas partes deben de respetar para su correcto funcionamiento. Teniendo en cuenta que los derechos y las libertades van a prolongar ese tipo de acciones, ya que van a beneficiar de manera óptima a cada individuo en la sociedad. Y bueno, tenemos que darle lectura a la siguiente pregunta. ¿Es un principio de derecho internacional en caso de violación de una obligación internacional que produzca un daño? Bueno, esto se basa básicamente en el fallo de la Corte Internacional de los Derechos Humanos, y que el Estado tiene que cumplir con un determinado plazo. En este caso tiene que ser un año, en el cual se tienen que ser razonables y entendibles, y que en todo momento tienen que garantizar el derecho a cada uno de los ciudadanos. Y esto de manera óptima permitirá a cada uno de los individuos a establecer su entorno o postularse a cualquier actividad pública. Por decir un ejemplo, si un ciudadano quiere postularse para ser alcalde de cierta colonia, este ciudadano está en todo su derecho, ya que la Constitución así lo dicta. Él tiene el derecho de poder participar en cualquiera de estas actividades. Y claro, tenemos algunos ejemplos. El más, digamos que, pues más sonado es el caso de Castañeda Gutman, mexicano que decidió ser alguien mejor a través de una candidatura independiente. Y bueno, ya mencionando el caso de Castañeda Gutman, en esta sentencia de Gutman versus Estados Unidos mexicanos, el que el Estado de México deba en un plazo razonable completar la adecuación de su derecho interno a la convención. La pregunta sería, ¿se trata de un ejemplo de recepción del derecho internacional? Claro, me parece que este es el mejor ejemplo de derecho internacional. Y bueno, desafortunadamente esta institución internacional que intenta mediar un problema que le competía realmente a las exponencias del sistema mexicano, ya que en México tenemos una de las mejores constituciones a nivel mundial. Y bueno, si no me parece pues presumido decir de Latinoamérica. Desafortunadamente los políticos de hoy en día no tienen visión de estas constituciones. El problema es que cada gobernante están basadas en la no comprensión o en la ausencia de estas acciones. Y eso hace que la ejecución de estas constituciones de alguna manera decaigan, aunque se tienen diversos rasgos que pueden justificar la decaída de estos tipos de constitución. Sí, claro, bueno. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de los derechos de participación democrática para la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho? Dado que la ciudadanía tiene que participar en estas actividades públicas, y con ello la importancia de los derechos van a permitir valer la voz de cada uno de los ciudadanos, y con ello tendrán más confianza al poder expresar sus opiniones, ya que hoy en día la burocracia y el capitalismo han mitigado la voz de la ciudadanía. Esto porque no pertenecen al régimen y pues desafortunadamente son ignorados. Por ello es imperante acentuar la importancia de los derechos de la participación democrática. No sé si concuerdes con ello, ya que pues este capitalismo ha silenciado de manera estrepitosa la voz de la ciudadanía. Hay demasiada manipulación para no afectar los intereses de grupos políticos y grupos empresariales. Y pasando a la siguiente pregunta, la siguiente incógnita que nos lleva a ¿por qué la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional?
Más bien esto no se puede considerar discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional, debido a que los lineamientos que se determinan no se aplican a todos los grupos de personas. No todas las leyes se van a aplicar, o más bien no todas las acciones se van a aplicar a un grupo social, ya que existen varios y se debe de mantener el ejercicio igualitario y equitativo sobre cada uno de estos derechos. Sin embargo, al no ser respetadas las restricciones de derecho, estas van a ser ilegítimas. Es ahí donde comienza el problema. Esto se puede interpretar como en las clases sociales. Si eres de la clase alta, es más factible que se tenga el derecho de participar en las actividades políticas. Pero pues las clases medianas y las clases bajas, pues la verdad es que es muy poca o inclusive nula su participación. Es ahí donde ocurre el fallo. Sí, claro, entiendo. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta. ¿Qué es la recepción automática y qué es la recepción específica? Esta pregunta es muy importante y se responde en las que son, bueno, son aquellas que en México van a aprobar de forma legislativa y lo que se emite por medio del Senado de la República, que esta a su vez emite la aprobación a cada uno de estos derechos. A diferencia de la recepción específica, la cual requiere de una ley que logra determinar los actos normativos internos, es decir, debe de llevar un determinado proceso sobre cada uno de estos y sobre la aplicación de los derechos. En la siguiente pregunta tenemos: ¿por qué la Convención Americana constituye derecho interno para los estados parte? Claro, esto aplica, más bien implica, cuando los tratados internacionales sobre los derechos humanos tengan aquella eficacia directa en los territorios que conforman cada uno de los estados. Es decir, una zona exclusiva de aplicación. La gente que más necesite tiene que aplicarse a uno de estos determinados derechos para poder contribuir a sus necesidades y establecer su régimen social, es decir, su entorno. Eso está muy claro, pero digamos que si tuviera que explicar la perspectiva formal y material de los tratados internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico, su relación jerárquica con la Constitución y el control de poder, ¿cómo lo vería usted? Bueno, por una parte, la perspectiva formal significa que todos los tratados internacionales que se incorporan al sistema jurídico se encuentran por debajo de la Constitución Federal. Con ellos se van abarcando la protección de estos tratados. Como están debajo de la Constitución Federal, se les va a dar una protección adecuada a estas constituciones. Y por el lado de la perspectiva material, es el reconocimiento de que ambos conceptos sean relacionados a través del ordenamiento jurídico, complementando con la finalidad de poder establecer, o que bien denominan como el control del poder. Claro, como lo que veníamos pues hablando hace rato, ¿no? Lo del caso Castañeda-Gutmann. Sí, claro. Gutmann fue un ciudadano mexicano que tenía como principal objetivo de cambiar la ideología mexicana a través de acciones e ideas innovadoras para el cambio de la sociedad, sobre todo en la cuestión ideológica. Sin embargo, su candidatura fue mal vista, no fue adecuada para este tipo de actividades debido a que algunos grupos de personas se verían afectados, a los que realizarían sus métodos para poder participar en cualquier actividad política. Y aquí entra la empresa corrupta. El régimen del INE, corrupción total, La verdad es que el INE le negó rotundamente los recursos que le correspondían al ciudadano. Esto debido a que Gutmann ya tenía todo preparado, firmas, todo el papeleo para poder postularse para la presidencia de la República a través de su candidatura independiente. Sin embargo, el INE truncó y destruyó todo. Le quitó todos sus recursos correspondientes y aquí entonces no se respetó lo que se indica en la Constitución. La Constitución dice que todo ciudadano que quiera participar en cualquier actividad política lo puede hacer sin ninguna oposición. Y desafortunadamente aquí se destapa la corrupción total del INE, ya que denota su apoyo hacia los partidos que ya conocemos, como el PAN, el PRI, incluso como por ejemplo podemos poner las elecciones de 1988, que
tuvo pues una caída del sistema, entre comillas, y pues esto pues puso a Salinas de Gortari como vencedor y presidente para aquella época. Y esto nos deja una enseñanza, o esto es un punto muy importante que dejan estos eventos desagradables. Los derechos deben de predominar, ser equitativos para cualquier ser humano, para cualquier ciudadano. No deben de haber actos corruptos ni preferencias. Esto es un hecho. Claro, claro. Entonces aquí surge pues una pregunta que dice así: ¿cómo ha cambiado este caso el entendimiento tradicional del derecho nacional en la concepción del Estado como soberano? Como el caso Gutmann, hay miles de casos donde los candidatos independientes sufren de esta escasez de recursos, como por ejemplo el luchador Tinieblas, que representaba al partido Redes Sociales Progresistas, ya que al no invertir tanto en publicidad, la cantidad de votos hacia su partido fue mínima. Aquí entendemos que la publicidad es la que va a predominar para que tengas mayor alcance y asimismo pues más votos a favor. Ahora, los candidatos se basan de la aceptación popular, con bailes, canciones, eventos pagados, digamos que por nuestros impuestos, y pues calles llenas de lonas, volantes, conciertos, que no beneficien al pueblo realmente. Hace falta implementar aquellas ideologías que beneficien a la sociedad, pero la perversión por parte de los partidos viejos y decadentes solo muestra el atropellamiento que sufren los candidatos independientes y que se pasan los derechos por el arco del triunfo, por decirlo de una manera pues coloquial, ¿verdad? Y bueno, pues esto me parece que es todo. La verdad es que me parece un tema muy importante. La verdad es que la ciudadanía debería de poder de poder hacerle caso a este tipo de temas y entender que tienen derechos y que los pueden ejercer. Que no tengan miedo y que pues mientras más se levanten, entonces los partidos viejos se irán pues desvaneciendo. Pues por mi parte sería todo, que tengan muy buena tarde y pues no olviden, estudiante de sociología de la UNAM, este es mi trabajo sobre el podcast para la materia de argumentación y expresión escrita, impartida por la docente Carla Katiuska. Tercer semestre de sociología en la UNAM.